todos ustedes. Pues continuando con la historia de mi vida y de mi vocación, uno de los segundos puntos que más recuerdo de mi infancia, después de que empecé a crecer, son dos momentos centrales. El primero de ellos es la oración de mi papá y mi mamá. Todos los días, el Santo Rosario. Pero no era solo todos los días, sino que era en la mañana y en la tarde. En la mañana, a las 5:30 de la mañana, mi papá nos estaba levantando a orar, a poner el día y entregar el día en las manos de Dios. Y en la tarde, a darle gracias a Dios por el día que estaba culminando. Esos momentos me marcaron muchísimo, sobre todo la historia de mi vocación y la historia de mi vida. Un segundo momento que me marcó muchísimo en esta edad fue los domingos ir a la Eucaristía. Estos momentos, el ir a la Eucaristía, el ver a mi papá comulgando, el ver a mi papá dándole gracias a Dios, y sobre todo un momento que me llenaba muchísimo era cuando yo veía que mi papá nos decía: nos vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es el que nos ha dado. Y cuando él daba la ofrenda, eso me marcaba muchísimo. ¿Y cómo sacaba mi papá la ofrenda? De una manera tan sencilla. Él tenía un negocio y la primera venta que él hacía de ese día, esa era la ofrenda que él daba el siguiente domingo en la misa. Eso me parecía algo tan bonito, porque mi papá decía que esa primera venta se la entregaba a Dios y Dios le iba a encargar de multiplicar. Jamás nos faltó el pan de cada día en nuestra casa, teníamos comida abundante y sobre todo que de una u otra manera fue la presencia de Dios acompañándonos. Mi papá le entregaba su trabajo y le consagraba su ofrenda a Dios. Eso es lo que tengo de este instante de mi vida. Y lo otro que más recuerdo también es que cuando yo tenía entre 7 y 8 años, que aprendí a leer mis primeras palabras, una de las cosas que hacía era que mi papá tenía varios empleados y me encantaba abrir la Biblia y sobre todo las parábolas y comenzar a leérselas y comenzar a compartirles y a decirles a ellos lo que yo entendía. Tenía 7 u 8 años. Así prácticamente arrancó mi niñez y de esa manera esos dos momentos tan significativos marcaron la historia de mi vida y muy probablemente de mi vocación. La oración de mi padre y la Eucaristía con la ofrenda que él daba cada 8 días. Luego yo lo compartía observando con los empleados y sobre todo de compartir esa experiencia de fe. Esos momentos son inolvidables y sobre todo que son muy valiosos para la historia de cada uno de nosotros. Bendiciones. Chao, nos vemos.